desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía.
O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía.
O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía.
O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te
cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands.
te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer
a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands, te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea,
no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para
para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde
empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran
cobran los $125, que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que sí, es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión
para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de BC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía.
compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de VC o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo, ¿qué? O sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es
así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que si es que no entiendo por dónde empezar, cómo hago para crear una compañía, cómo hago para hacer todo esto. Y yo le digo que, o sea, no es tan difícil como tú piensas. Lo que pasa es que muchas personas desconocen del proceso de lo que se tiene que hacer y piensan que esto les va a costar miles de millones de dólares para crear una compañía y no es así. Aquí en los Estados Unidos de verdad que es bastante fácil crear una compañía. Por ejemplo, abrir una LLC que lo puedes hacer a través de Bici o de Taylor Brands. Te cuesta $125 porque ellos ni siquiera te cobran una comisión para crearte la compañía. O sea, nada más te cobran los $125 que creo que